Bien, muy buenos días a todo el auditorio de Zona 3. Un gusto saludarlos nuevamente en este martes en Zona de Denuncia. Escuchamos Cuando pasa el temblor, Soda Stereo, una excelente canción y que tiene que ver con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hay que recordar que venimos de una fecha muy importante para el país. Hace inclusive algunos años se presentaba un temblor muy importante nuevamente en la Ciudad de México y que pues lamentablemente hubo muchas personas que perdieron la vida, un hecho pues lamentable, como le repito, y que en esta ocasión estaremos tocando este tema. Me habían llegado algunas llamadas con respecto principalmente a la cuestión de estas inundaciones que también se han presentado y que son atípicas porque pues de alguna forma no estaban pues quizás en estas dimensiones presentándose en los últimos años en el área metropolitana de Guadalajara. Principalmente pues la zona de Zapopan ha sido una de las que resultó más afectada en una primera instancia. Después Tlaquepaque también sufrió algunas complicaciones, principalmente por la presa de las Pintitas, pero Zapopan pues abarcó cerca de 21 colonias fueron las dañadas. Hubo inclusive algunas protestas por parte de los ciudadanos, que había poca participación por parte de las autoridades, no llegaba el apoyo por parte del gobierno estatal, inclusive se hizo una declaratoria pues en algunos municipios del estado de emergencia pidiendo el apoyo sobre todo de las autoridades federales. Bueno, todos estos temas, como le repito, me habían llegado algunas llamadas y vamos a tomar esta cuestión principalmente por la que acaba de pasar, que son los simulacros que se efectuaron el fin de semana en el área metropolitana, y para eso vamos a dialogar con el segundo oficial Felipe González Barragán, líder de la unidad de planes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de Zapopan, al cual le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está Felipe González Barragán? Bueno, en unos minutos lo tenemos en línea. Quiero hacerle primeramente la cuestión de tocar este tema porque había muchas personas que me comentan qué es lo que se debe hacer en estos casos, que si hay que salirse, hay que quedarse, hay inclusive una mochila de emergencia que todos deberíamos de tenerla por lo menos preparada por cualquier cuestión. En estos momentos vamos a dialogar con él porque nos diga la cuestión de específicamente Zapopan, pero en una segunda entrevista tenemos lo que ocurre en toda la zona metropolitana de Guadalajara y que de alguna manera pues ha complicado principalmente pues ahora algunas zonas que no son de alguna manera tan seguras para poder estar viviendo, otras que tienen algún riesgo y lógicamente las construcciones tienen que estar preparadas para estas cuestiones o estos fenómenos. Actualmente, usted habrá notado que existe pues la construcción de algunos edificios, principalmente en el municipio de Zapopan, en la parte norte de la ciudad. Están estos edificios ahí en la zona de Andares. Hay algunos más que se están construyendo en pues zonas principalmente cercanas a la zona del centro histórico de Guadalajara, y que de alguna manera, pues bueno, hay que recordar que hace unos años, pues esas partes de la ciudad eran de cuestiones sísmicas, lo cual ocasionaba algunos trastornos principalmente de vivienda. Actualmente, pues bueno, Zapopan, como le repito, es de los municipios donde existen más de este tipo de construcciones. Por eso le doy la bienvenida al segundo oficial Felipe González Barragán. Él es líder de la unidad de planes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Gracias, buenas tardes. Eh, Preguntarle de alguna manera cómo les fue y lo importante que es realizar este tipo de simulacros a esta ocasión que estamos cumpliendo pues nuevamente un aniversario más de los temblores en la Ciudad de México. Pues tuvimos una buena participación por parte de la comunidad de Zapopan. Tuvimos aproximadamente 40,000 participantes de más de 200 diferentes empresas, incluidos centros comerciales, plazas comerciales, tiendas de autoservicio y algunas empresas de diferentes rubros. Tuvimos una muy buena participación, pese a que, pues, como sabemos, este 19 de septiembre cayó en domingo, un día que es poco hábil, digámoslo así, para la mayoría de las empresas.
Estuvimos recibiendo la información de ellos aquí en la coordinación, donde la participación pues fue bastante buena. A algunos se les hizo alguna retroalimentación para mejorar sus simulacros, pero en general tuvimos una muy buena participación. Preguntarle, de alguna manera, esta cuestión de los simulacros, como bien lo señala, en esta ocasión hubo mucha participación. Me parece que poco a poco la gente va teniendo un poco más de conciencia de realizarlos lo más apegados a la realidad, porque no es solo por cumplir, de alguna manera, pues bueno, estar uno preparado y estar esperando al minuto, no sé, en 5 minutos van a timbrar las alarmas y hay que tomar todas sus cosas y todo esto. Cuando es preparado así, ¿funciona o se tiene que hacer de una manera más automática? Sobre todo de si timbra la alarma en ese momento, dejar todo por un lado, no llevar el bolso, la taza de café y salir con la plática. ¿Cómo debe de hacerse o cuál es la recomendación que hacen ustedes, por ejemplo, de Protección Civil y Bomberos? ¿Cómo debe realizarse un simulacro? ¿Si es lo más apegado a la realidad o de alguna manera preparado? Dependerá mucho de qué tan preparada ya esté mi brigada interna. Es decir, una empresa que es nueva, que se va formando, que apenas tiene un año o menos funcionando, se le recomienda que vaya un proceso, que vaya haciéndolo, aumentando su nivel de dificultad. Es decir, primero preparamos un pequeño guión, lo que nosotros llamamos un simulacro de gabinete, donde se va a poner exactamente todo lo que va a pasar en el día. Quién va a tocar la alarma, lo que usted me comentaba hace un momento, quién va a dar esa voz de alarma, quién va a salir, por dónde va a salir, cómo van a salir, qué tipo de hipótesis vamos a usar, si va a ser sismo, incendio, inundación, si tenemos que salir del inmueble, si no tenemos que salir, si todo será hacia el interior de nuestra empresa, y vamos a ir en un proceso. Si ya mi empresa tiene mucho tiempo haciendo simulacros, se les pide que elaboren escenarios un poco más complejos, es decir, vamos a incluir lesionados, algunas situaciones ya un poquito más reales, a lo mejor inclusive tener algunos escenarios que nos dificulten un poquito más el proceso para nuestra brigada, de cómo va a ir respondiendo. Ya no solamente guiar a los compañeros o a nuestros compañeros hacia los puntos de reunión, sino hacer una serie de maniobras un poco más complejas, como le decía, de ya tener un lesionado, de buscar una persona que probablemente está perdida dentro de las instalaciones, o algún otro escenario que se nos ocurra, dependiendo mi análisis de riesgo, de los que pudieran ocurrir en mi empresa. En el hogar, ¿cómo debe de prepararse uno? Porque, bueno, muchas veces es en el trabajo, pero las cuestiones, por ejemplo, de sismo y todo eso no siempre ocurre en el trabajo, sino que puede estar uno dormido en su casa. ¿Cómo se debe preparar uno en su domicilio? De hecho, es donde, si checamos estadísticas, en el hogar es donde más tenemos situaciones de accidentes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como nadie no hay un marco normativo que a nosotros como autoridades nos deje estar ahí regulando algunas situaciones de riesgo, entonces es donde más pasan las cosas y es donde debemos estar más preparados. ¿Cómo? Primero, armando lo que es un plan familiar de protección civil. 4 pasos muy básicos. Primero, saber los riesgos a los que me enfrento. ¿Cómo? Ver lo que ha pasado en mi colonia, si tengo un río cerca, si ha habido eventos de sismos frecuentes en el área donde yo vivo, si es una área que está cerca de un cerro y puedo tener, por ejemplo, aquí en Zapopan incendios forestales que también me pueden llegar a afectar de alguna manera. Ver todos aquellos riesgos que tengo fuera de mi casa y también los que tengo allá adentro, como cuáles, gas LP, que todos prácticamente tenemos en nuestros domicilios, qué instalaciones eléctricas, pues qué tan viejitas están, y si han tenido un buen mantenimiento, si tengo por ahí un poquito de veladoras o velas y mucha ropa acumulada cerca. Son situaciones o puntos que debo empezar a analizar para ver los riesgos que yo tengo presentes en mi domicilio. Después de ahí, trato de eliminar aquellos que en verdad puedo eliminar. Obviamente, pues hablando de sismos específicamente, como lo decíamos hace un momento,
pues solo puedo prepararme. Una forma de prepararme también es teniendo mi mochila de emergencia con todos mis papeles, medicamentos que utilice que utilice mi propia familia, como aquellos que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, hipertensión o alguna por el estilo. Y después voy haciendo un mapita de mi casa para inclusive identificar si puedo tener inclusive una salida alterna a la normal, una ventana, no sé, por el patio. Imaginarme que estoy en una situación de emergencia y que no puedo salir por donde originalmente, pues ahora sí que salgo, y salir por otra parte. Todo esto lo reúno, y también ver dónde me puedo llegar a reunir con mi familia si no podemos reunirnos en nuestra casa. Es decir, sabemos que los hijos se van a estudiar, los padres tienen que salir a trabajar. Sería importante que en una emergencia mayor tener inclusive algún punto de reunión posterior a alguna emergencia si no puedo llegar a casa. Es decir, algún centro comercial, la casa de otro familiar, algún parque cercano a mi domicilio. Son puntos o son decisiones que podemos tener de manera previa para llegar. Muy bien. Todo esto nos va a dar algunos puntos donde ya estemos un poco más seguros para cuando estamos en nuestra casa. Inclusive haciendo ese pequeño análisis que le comento, sí, nos va a dar resultados pues a corto plazo. Muy bien, Felipe, por último preguntarte, ya más o menos sabemos cuáles son las situaciones, por ejemplo, de inundación, inclusive de algunas cuestiones, principalmente también por la cuestión de las quemas forestales y estos incendios, pero en Zapopan específicamente, zonas sísmicas que tienen o que deberían las personas prepararse, ¿dónde sería más o menos donde ustedes tienen ubicados estas partes que pueden ser de riesgo en caso de un sismo? Ok. Mira, donde hemos tenido o donde se ha detectado mayores situaciones de sismos o enjambres sísmicos son en las áreas al norte del poblado de Tezistán y hacia carretera Colotlán, también esta área cercana a Tezistán, pero más pegado a lo que es San Cristóbal de la Barranca. Todas esas zonas es donde nosotros hemos monitoreado y hemos encontrado mayores movimientos sísmicos. La zona de Nextipac sigue con aquellas grietas, también es una zona de riesgo, ¿no? Así es, aquí en la coordinación se tiene desde el 2000, si no mal recuerdo, 2003, 2005, se tiene mapeado esa zona donde están los polígonos de riesgo por las ya famosas grietas de Nextipac, donde solo se permite el uso del suelo para situaciones agropecuarias. Muy bien, te quiero agradecer, Felipe González Barragán, él es líder de la unidad de planes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el diálogo que hemos tenido y sobre todo esta cuestión de prevención, principalmente en las zonas que, bueno, lamentablemente pues en este año Zapopan tuvo muchas afectaciones por las inundaciones, la importancia de los simulacros y pues bueno, también estas zonas sísmicas que tienen registrados y que les dan totalmente pues vigilancia por parte de la coordinación. No sé si quieras agregar algo más y si no, pues agradecerte tu participación. Sí, estamos con una política de puertas abiertas aquí en la coordinación para aquellos que quieran capacitarse, lo estamos haciendo ahorita inclusive de manera virtual, con la finalidad de que la comunidad esté mayor preparada para las situaciones de emergencia. Invitarlos, el número de la coordinación es el 3818-2203, estamos aquí para apoyarlos, cualquier situación, pueden comunicarse a nuestras áreas de capacitación y son bienvenidos para cualquier también otro dato que requieran para hacer un poquito más o tener información un poquito más fiable para esos pequeños análisis de riesgos. Correcto, te agradezco mucho, Felipe González Barragán, líder de la unidad de planes de coordinación del Ayuntamiento de Zapopan en la unidad de protección civil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a un corte comercial, regresamos en unos minutos para darle un poco más de forma a esta cuestión de lo que se me había preguntado,
de qué hacer en caso de, por ejemplo, alguna inundación, cómo prepararse a la cuestión de sismos. Así que regresamos con un investigador del Departamento de Geografía de El CUSH. Teléfono, aquí en el cual yo estoy atendiendo, el WhatsApp 33 18 80 7641. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Bien, regresamos en Zona de Denuncia. Un gusto estar con ustedes, convivir y estar en este martes nuevamente dialogando de esos temas que a usted pues le interesan y que de alguna manera, pues bueno, lógicamente le damos seguimiento. El día de hoy estamos tocando un tema que usted me había propuesto, principalmente con la cuestión de los simulacros, los sismos, toda esta cuestión de inundaciones que se han presentado en la zona metropolitana y cómo se ha preparado o cómo se puede preparar las personas. Para eso quiero darle la bienvenida a Carlos Suárez Plasencia. Él es profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH, al cual le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Preguntarle, maestro, principalmente, ¿cuáles son aquellas cuestiones de riesgo que tenemos o que tienen ustedes también detectadas en el área metropolitana de Guadalajara? Ya en este año pues nos golpearon mucho la cuestión de las inundaciones, que pues tienen que ver con estos crecimientos que tiene la ciudad, en algunos casos desordenado, ¿no? Sí, nuestra ciudad está afectada por eventos geológicos, hidrológicos y químicos, son los fundamentales. Los riesgos geológicos son sismos, hundimientos, agrietamientos y movimientos en masa. Y los hidrometeorológicos serían las inundaciones recurrentes en este temporal de lluvia. Preguntarle, hay algunos que lógicamente, por ejemplo, las inundaciones en todo caso podrían ser prevenibles o de alguna manera pues haciendo algún tipo de obras. Hemos tenido pues un crecimiento quizás en los últimos años desordenado en la zona metropolitana de Guadalajara, pero hay otros temas en particular que bueno, esos están latentes y que han estado permanentes en el área metropolitana y que quizás hasta nos han en algunos casos olvidado, ¿no, profesor? Por ejemplo, la cuestión sísmica del área metropolitana, porque vemos a lo lejos que en la Ciudad de México, que en Oaxaca, que en Michoacán, pero lo que es Jalisco es una zona sísmica constante, ¿no? Sí, la zona urbana de Guadalajara y el estado de Jalisco vivimos en una área muy compleja tectónicamente, es la palabra técnica, donde están haciendo contacto 4 placas geológicas, tectónicas más bien, que es la placa americana, donde vivimos nosotros, y en el océano hay 3 placas, que es la placa de Rivera, la placa de Cocos y la placa del Pacífico, que están interaccionando, y las 2 primeras penetran debajo del continente, generando sismos tanto en la zona costera como generando sismos en el interior del continente, llamados sismos corticales. Sí, le escucho. Y esos tienen el potencial de generar daños. Recordemos que en el siglo XX ocurrió el sismo más importante de México, ocurrió aquí en las costas de Jalisco, en el año de 1932, con un sismo de 8.2 y un otro sismo a los 15 días de 7.8, que generaron algunos daños en la ciudad. Pero también, si vamos un poquito más atrás en el tiempo, vemos que hay eventos importantes. Por lo menos ha habido sismos desde 1685, arriba de 7.5, 7.6, que han afectado a la zona urbana de Guadalajara. Sobre todo hubo unos temblores en la primera mitad del siglo XIX que tiraron las torres de catedral 4 veces. Estas torres que conocemos son las últimas, construidas en 1854, pero previamente fueron tiradas 4 veces por eventos sísmicos. Y luego tenemos otro tipo de fenómenos que ocurren aquí en la zona urbana de Guadalajara, llamados enjambres sísmicos, que se producen por fallas geológicas ubicadas en el sector noroeste de la ciudad, entre la zona de Tezistán y San Cristóbal de la Barranca, que se llaman enjambres sísmicos. Sí, estos enjambres sísmicos, esos enjambres sísmicos son sismos pequeñitos, pero muy recurrentes muy recurrentes en el tiempo, y generan
daños a la propia ciudad. Son sismos que ocurren entre 1 y 4.5, 4.6 de magnitud sísmica, pero son capaces de generar daños, como ocurrió en el año de 1912, donde la gente vivió durante 5 meses en tiendas de campaña aquí en Guadalajara y Zapopan. De alguna manera, pues como usted lo menciona, quizás a muchos de nosotros los tapatíos se nos ha olvidado que aquí se presenta, ya lo mencionaba cuando se cayeron las torres de catedral, que aquí se presentan sismos de manera importante. ¿Hay alguna, lógicamente no se pueden predecir, pero claro, cerca de pasa el tiempo y hay algunas cuestiones de estadísticas que pueden mencionar que podría haber un sismo? Esto lógicamente de acuerdo a fenómenos estadísticos, pero ¿qué tan lejos estamos ahora de un sismo fuerte como ese que tiró las torres de catedral? Porque fueron de manera importante en ese momento. Sí, mire, hay un estudio que se hizo ya hace unos años, por un investigador de la UNAM, Chris Lashin, que comentaba, bueno, él calculó el periodo de recurrencia de eventos en la trinchera mesoamericana, o sea, estuvimos en la zona costera, con una recurrencia de 70 años. Si el último sismo fuerte ocurrió en el año de 1932, entonces debió haber ocurrido en el año 2002. Entonces ya estamos en la ventana excedente de que ocurra un evento importante. Va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Pero el tiempo se va cerrando y puede ocurrir en cualquier momento. Sobre todo que en el 32 la placa ribera que se rompió en dos partes. La primera parte el 3 de junio, que ocurrió de Manzanillo hasta Careyes, y el 18 de junio de Careyes hasta Punta de Mita, en Nayarit. Entonces en el 95, el 95, rompió de Manzanillo hasta Careyes, y falta que rompa de Careyes a Punta de Mita, lo que no ha ocurrido desde el año 95, por lo tanto, puede ocurrir, el siguiente evento esperamos esperamos que sea en esa región, y bueno, ya estamos sobrepasados del tiempo de recurrencia, por lo tanto puede ocurrir en cualquier momento. Y el escenario vulnerable de Jalisco es muy diferente al que se presentaba en el 32. Actualmente tenemos una costa muy poblada, tenemos Puerto Vallarta, tenemos mucha infraestructura que se está construyendo en la zona costera, y eso está incrementando la vulnerabilidad de esta región aún si se presenta un evento de esta magnitud. Lógicamente, profesor Carlos Suárez, también la zona metropolitana cambió. Hoy, pues en los últimos, me parece, 10 años, se han construido unas construcciones de edificios de rascacielos que son muy importantes y que se están construyendo en la zona de Zapopan, ahí muy cerca de Plaza Andares, es donde está creciendo la ciudad hacia arriba. ¿Qué tanto riesgo tienen, por ejemplo, el área metropolitana en algunas zonas específicamente de esa parte? Mira, la zona urbana de Guadalajara tiene un subsuelo que se forma por depósitos de jal o de pomes. Y sobre todo al sector poniente de la ciudad, de Avenida Patria, Colombo, Providencia, toda esta región, tenemos espesores de van de 100 metros a 140, 160 metros de profundidad. Y son esos suelos jalosos contienen mucha agua, los que les hacen muy susceptibles en caso de un sismo, a que puedan licuarse. La palabra liquefacción es que esto que se comporte como líquido en vez de sólido, y todas las edificaciones que están encima de ellos, si están mal edificadas, pueden colapsar en el caso de un evento importante, un evento sísmico. Por lo tanto, es muy importante que las autoridades involucradas en la revisión de la construcción de este tipo de edificaciones sean muy, muy tajantes en que se apliquen los reglamentos de construcción de manera tajante. Y vuelvo a repetir la palabra tajante, para evitar que sean vulnerables a un efecto sísmico importante. De alguna manera, pues esto corresponde en gran responsabilidad tanto del constructor como también de la autoridad, como bien lo señala, al tener específicamente que se cumplan las normas oficiales, sobre todo en este tipo de terrenos. Sobre todo, profesor, preguntarle qué es lo que puede hacer, o sea, las personas, porque muchas veces vimos lo que pasó en la zona de Zapopan, de que hubo mucha gente que construyó, quizás sin apoyo de algún ingeniero, de algún arquitecto, simplemente con una construcción como le fue dando entendimiento a su conocimiento, quizás con un maestro albañil, y hace este tipo de construcciones. ¿Qué tan importante es que las personas se asesoren
porque como le repito, hay muchos que se nos olvida que estamos en una zona sísmica en el área metropolitana. Sí, muy importante. Tenemos, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, los estudios que se han hecho en los últimos años, y sobre todo derivado del enjambre sísmico de 2015 y 2016 que hubo aquí en la zona de Tezistán, donde se presentaron varias decenas de eventos sísmicos, nos permitieron identificar unas fallas geológicas que están exactamente en el Valle de Tezistán, y que, bueno, coincide que es la zona que se está creciendo de manera importante, ya sea con funcionamientos de constructoras o como autoconstrucción. Por tanto, es importante que las personas que viven en la zona urbana de Guadalajara y sobre todo en esta zona de Zapopan revisen sus casas, que tengan cimientos, que tengan estructura, que tengan columnas y traves de manera adecuada, para evitar que la casa pueda colapsar o dañarse gravemente en un evento sísmico. Preguntarle por último, profesor, y para también agradecerle la entrevista, en Jalisco, en la zona, por ejemplo, Ciudad Guzmán, Sayula, San Gabriel, toda esta parte que es sumamente sísmica, ahora se ha agregado otro factor que son la plantación de aguacate, el berry, y que hemos visto, pues bueno, que utiliza una gran cantidad de agua, estas cuestiones de siembra principalmente. Ajá. Y que están sacando el agua pues de abajo, lógicamente, y esto pues no se había presentado, inclusive las grietas que aparecieron ahí en la carretera Colima, en la zona de Ciudad Guzmán y todo eso. Exacto. Preguntarle, ¿qué tanto cambia y qué tanto riesgo tiene este tipo de plantaciones, sobre todo en esas zonas en particular? Es muy importante, como decía hace ratito, que se debe establecer un ordenamiento territorial también estricto de las diferentes regiones de Jalisco, ya sea un cambio de suelo urbano o un cambio de suelo de tipo rural, en este caso rural. El sector sur de Jalisco es muy cotizado en la cuestión de siembras, nosotros definimos agroindustriales, que es el aguacate y las berries. Esos cultivos requieren mucha agua debido a que son industriales porque producen todo el año. Ahí ya no hay de que cada marzo, cada abril de cada año van a producir, sino es constante la producción para poder abastecer el mercado mundial. Y esto hace que estén sobreexplotando los acuíferos. Y eso se puede traducir en subsidencia del terreno, o sea, subsidencia es hundimientos o agrietamientos por falta de agua. O sea, te quitas el agua del subsuelo y esto se comprime y todo lo que está arriba tiende a hundirse o a agrietarse por este tipo de efectos. Y si sumamos que en la zona existen fallas geológicas, cuando penetra el agua por donde de lluvia, por donde no debe o por donde la dejan penetrar debido a este cambio de suelo, puede también incentivar a generar sismos locales en un momento dado. Entonces, de alguna manera también esto se agrega a la cuestión de los sismos, ¿no? Es otro riesgo más que tienen en esas zonas en particular. Sí, son sismos locales, pero que pueden afectar a nivel local a esas localidades. Muy bien, profesor, investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH, Carlos Suárez Plasencia, no sé si quiere agregar algo más. Pues que la gente esté consciente que vivimos en una zona altamente sísmica y con otros peligros, y debemos estar conscientes de ello, conocer las causas, para poder estar prevenidos y en un momento dado poder reducir los efectos de un desastre sobre esta ciudad. Muy bien, maestro Carlos Suárez Plasencia, le agradezco y estaremos en contacto en un futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y los dejo también con una canción de Eric Clapton para que también la disfrute. Una canción de Eric Clapton, la verdad, pues triste quizás, pero muy sentimental, la verdad. Bueno, me gusta mucho esa canción. Hay varias preguntas que me está haciendo el público, por ejemplo, terminación 0608 menciona que qué importante es saber sobre todo las edificaciones, por ejemplo, de los domicilios, de cómo saber si son seguras o no. Bueno, es que hay que tratar de buscar ya sea algún arquitecto, inclusive para prepararse en algunas cuestiones, sobre todo de sismos, porque es importante saber en qué puntos o para dónde salir
o en algunos casos, si ya no se es posible salir, en qué lugar resguardarse. Terminación también 04254. Me comenta de un poste que está a punto de caer y lógicamente pues bueno, eso lo vamos a tener en contacto y vamos también a tener la posibilidad de dialogar con personal de la Comisión Federal. Vamos a ir a otro corte comercial y regresamos para ya despedir el programa de Zona de Denuncia. Bien, estamos de regreso, Zona de Denuncia, todos los martes. Tengo el honor de estar aquí en los micrófonos de Zona 3. Afortunadamente, bueno, pues el público sigue preguntándome algunas cosas con respecto a esto de los sismos y cómo prepararse. Hay que recordar que venimos de un simulacro que se realizó el fin de semana. Es importante realizarlo, como bien lo señalaba, pues las personas que hemos estado dialogando el día de hoy. Primero, prepararse con respecto a qué hacer dentro de su fábrica, de su negocio, de su empresa. Primero, cómo saber cuáles son las rutas alternas. Hay que tener en cuenta que hoy pues se tiene un avanzado conocimiento de la protección civil. Inclusive muchos de estos lugares ya cuentan con brigadas especiales de trabajadores preparados en protección civil. Pero algo muy importante es que en nuestro domicilio muchas veces no tenemos ese conocimiento y es cuando más se pueden presentar estos riesgos, desde inundaciones, desde la cuestión también de incendios forestales, los sismos, que mucha gente pues en Guadalajara se siente muy segura, pero lamentablemente pues estamos en una zona sísmica muy cercana aquí al área metropolitana y como ya lo dijeron los especialistas, pues bueno, hay que estar preparados porque pues de acuerdo a estadísticas muy posiblemente estamos en un rango de fecha que es posible que se pueda presentar algún sismo de manera importante. Carlos Medina menciona que tiene 6 personas cercanas a su círculo que han muerto por COVID. Menciona que murió una sobrina el día de hoy de 27 años y pide que pues se tenga la conciencia principalmente de pues esta enfermedad que no ha dejado a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que seguirnos protegiendo, la verdad es una cuestión necesaria, independientemente de que usted crea o no. Hay que lavarse las manos, el uso de cubreboca, la sana distancia, tener estos cuidados, principalmente también en el transporte público. Es importante el hecho de, si usted utiliza el transporte público y pues va lleno, pues no hablar, ir lo más, pues sobre todo protegido, inclusive con cachucha, no se pinte, no coma adentro del camión, porque pues todo esto puede tener algún riesgo. Hay algunas también comentarios. Abraham Martínez menciona que gracias a Dios, bueno, con un buen tema, y arriba el América, claro que sí. Estamos con arriba las Águilas. Dice terminación 0197, bueno, que me pregunta que si voy a estar en la tarde en los deportes. Sí, vamos a estar ahí en los deportes el día de hoy. Estamos cubriendo a Omar Pérez Campos, el tiki-taka de los deportes y del micrófono de Zona Deportiva. Y también hay algunas personas que me están haciendo algunas denuncias sobre postes. Fíjate que he tenido y estoy buscando personal de la Comisión Federal de Electricidad para tener una entrevista con ellos. Muy posiblemente ya he estado luchando con ellos desde hace, pues, ¿qué será? Cerca de 2 meses para que podamos dialogar con respecto a los nuevos medidores de la Comisión Federal, estos que son de manera electrónica, los postes y la poca pues ayuda que se le da a ellos. Muchas veces están cuarteados y aún así no se quitan, pero lo sigo buscando. La verdad, espero tener la entrevista en estos próximos días, en los próximos programas, para que si usted tiene una denuncia de ese tipo, también me lo haga saber. Con mucho gusto. Y bueno, me preguntan sobre Ricardo Ceja, ¿dónde puede reportar el mal funcionamiento de los semáforos? Mira, hay que reportarlo a la Secretaría de Transporte o me parece que IMIN o IMI, ahorita te lo paso directamente, pero puede hacer los reportes en esa dependencia en particular. Sí, también me comenta que es muy difícil la terminación 0708. La cuestión de la sincronía de los semáforos sí es otro de los factores que ha estado de alguna manera muy complicado,
principalmente por las avenidas, que sigue todavía con este planteamiento de los semáforos inteligentes, que hasta el momento, pues bueno, no se han presentado y de inteligentes no tienen nada. O sea, no ha habido todavía un proyecto real, que es tan fácil, yo lo sigo diciendo, si un funcionario se pudiera subir a un vehículo y hacer el recorrido por las principales avenidas en horas, sobre todo de mayor acumulación de autos, y se darán cuenta, no es nada difícil que al hacer este recorrido, que se puedan dar cuenta que no existe una sincronía real en las cuestiones de los semáforos. Gracias, Moisés Mercado, también me menciona saludos, amigo, y éxito por tu programa. Gracias, estamos a la orden. Ojalá y pues bueno, sea de su interés. De alguna manera pues estamos para eso, para haciendo toda esta cuestión de darle seguimiento a las denuncias. Terminación 0609, también me manda de si puedo apoyarlo para una prótesis. Bueno, lo mando a la cuestión, a la dependencia con mucho gusto. Y vamos a ir a finalizar con esta canción. Hoy no voy a poner la que le gusta a la Tapí, hoy me fui por una que me gusta a mí, de Green Day, y la verdad es una canción muy, muy, muy representativa de lo de diciembre. Así que escúchela y nos vemos el próximo martes. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, because